Saludos compañeros. En el presente vídeo revisaremos las civilizaciones del mundo, según los sistemas de escritura. En 1996, Samuel Huntington, politólogo estadounidense, publicó el libro El choque de civilizaciones, y en él establece criterios para dividir el mundo en regiones según las culturas dominantes. Estableció que hay 9 grandes civilizaciones en el mundo. Ya hicimos un vídeo sobre el tema que pueden ver en el enlace en la descripción. Aquí vamos a debatir este tema de la configuración de las civilizaciones, porque creemos que Huntington le dio demasiada importancia a la religión, por ejemplo, con la separación de los cristianos entre protestantes y católicos, pero unificaba al mismo tiempo a los suníes y chiitas en el Islam. En este vídeo vamos a proponer una configuración de civilizaciones basándonos en los sistemas de escritura que utilicen, porque una determinada forma de escribir conlleva una determinada forma de pensar, y la expansión geográfica de la misma tiene una correlación con la historia de los imperios, o la expansión religiosa. Es decir, podemos explicar las diferentes civilizaciones, con solo ver el sistema de escritura que usen. La primera civilización que vamos a revisar, es la que tiene mayor número de personas, y es la civilización del alfabeto latino. Usan letras que son representaciones de vocales y consonantes, que al combinarlas hacen sílabas. Esta es una civilización que se extiende por el continente americano en su totalidad, más Europa occidental, el África subsahariana, y buena parte de Oceanía. En esta civilización, el componente religioso principal es el cristianismo, bien sea en sus versiones católica o protestante. Esta civilización empezó a extenderse en la parte occidental del Imperio Romano, y se mantuvo en las naciones europeas occidentales. La Edad Moderna europea implicó una gran expansión del modelo imperial europeo, con el desarrollo de imperios coloniales como el español, el portugués, el francés y el británico, con colonias en América, África y Oceanía. Actualmente Estados Unidos también es un impulsor de esta civilización. La expansión de Internet es una herramienta que ha permitido que el alfabeto latino tenga presencia en más rincones del planeta. Frente a esta civilización tenemos a la civilización de los caracteres chinos. Los caracteres chinos son morfosilábicos, cada uno corresponde a una sílaba pronunciada y aporta un significado elemental. En chino moderno muchas palabras son bisilábicas o polisilábicas, y por tanto se escriben con 2 o más sinogramas, y tienen un significado que no se deduce automáticamente de la suma de los sinogramas que las componen. La difusión de esta civilización va de la mano con la expansión de las diversas dinastías del Imperio chino. En el aspecto religioso, se enlaza con el taoísmo, el confucianismo y con las religiones tradicionales chinas. Otra civilización aparte, es la civilización de la caligrafía árabe. En este sistema las vocales cortas no se transcriben en la mayoría de libros y publicaciones, sino que han de deducirse del contexto. Esta situación se ve aliviada con el hecho de que las lenguas semíticas ponen la mayor parte de su significado en consonantes y vocales largas, que sí son transcritas, escribiendo de derecha a izquierda. Esta civilización se extiende por los países árabes y los países persas, con influencia en vastas regiones, tanto en China como en India. El origen de su expansión está en los califatos omeya y abasí, y también en la posterior difusión en India con el imperio mogol. Esta civilización está completamente vinculada con el Islam en el aspecto religioso. Llegamos a India, y en el caso de India no podemos hablar de una civilización, sino de un conjunto de civilizaciones de alfabetos bráhmicos. India es un crisol de civilizaciones per se. Las diversas formas de escribir son alfasilabarias, donde toda consonante tiene asociada una vocal. Dominan en el norte el alfasilabario de Ivan-Agari y el bengalí. En el sur destacan el tamil, el canarés y el malabar. Pero no son los únicos. En el aspecto religioso, India también es un crisol de creencias, empezando por el hinduismo, que no es una religión sino un conjunto de creencias distintas. Aparte del hinduismo, destaca el budismo, cuya difusión por medio de la ruta de la seda, permite explicar la difusión de esta religión y de los alfasilabarios por el sudeste asiático. Ningún alfasilabario ha dominado a lo largo de toda India, porque no ha existido ningún imperio indio que cubriera la totalidad del actual país. Ni el imperio Maurya, ni el Gupta, y ni siquiera los mogoles lograron unificar India. De hecho, la actual India es más un producto de lo que fue la etapa colonial del Raj británico. Eso explica por qué el idioma hindi, que es oficial en toda India, solo domina en el centro y en el norte.
India tiene que utilizar el inglés como una lengua franca entre sus distintas comunidades. La siguiente civilización es la del alfabeto cirílico, que es una derivación del alfabeto griego adaptado a las lenguas eslavas. Predomina principalmente en Rusia y en naciones cercanas. El origen de este alfabeto está en la etapa medieval del Imperio Romano Oriental, o Imperio de Constantinopla, también llamado Imperio Bizantino. Fue un centro de civilización de la religión cristiana ortodoxa a través de los Balcanes y luego se expandió a Rusia con lo que fue el Imperio ruso. Por eso que este alfabeto domina no solo en Rusia, sino en Serbia, Bulgaria y en Macedonia. Por último, entre las grandes civilizaciones vamos a nombrar a Japón, como una sociedad que combina los caracteres chinos, y su propio alfabeto silabárico, que son los kana. La escritura japonesa comprende 3 sistemas de escritura clásicos y uno de transcripción, que son el kana hiragana, silabario para palabras de origen japonés. El kana katakana, silabario usado principalmente para palabras de origen extranjero. Los kanji, que son caracteres de origen chino, y el maji, que es la representación del japonés con el alfabeto latino. Las dinastías chinas nunca controlaron Japón, pero Japón utiliza actualmente un alfabeto de origen chino, por la expansión de las ideas del confucianismo hacia Japón que llegaron desde Corea. Así la sociedad japonesa mezcla en sus formas de escribir las distintas influencias que ha recibido desde el exterior. A su religión local, el sintoísmo, se ha sumado el confucianismo de China, y el budismo hindú. Vamos a ver otras civilizaciones de menor tamaño que cuentan con sistema de escritura propio. Tenemos a los países de la península de Corea, y a los países del sureste asiático como Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. En África destaca el alfabeto etíope, como muestra de la única nación africana que no fue dominada por potencia colonial. También vamos a nombrar al hebreo, al griego, al armenio y al georgiano. Ahora bien, los espacios de uso de los sistemas de escritura están en constante cambio, donde una comunidad puede decidir cambiar un sistema por otro, o incorporarlo y usar ambos. Revisemos los países que cambiaron de sistemas de escritura en los últimos 50 años. En 1991 se produce la disolución de la Unión Soviética, y este suceso no solo trajo cambios geopolíticos, sino también cambios culturales. Uno de los países que va a cambiar inmediatamente de alfabeto fue Azerbaiyán. Esta nación soviética utilizaba el alfabeto cirílico para el idioma azerí, y lo va a reemplazar por el alfabeto latino de la misma manera que se usaba en Turquía. Este cambio viene dado por el interés de Azerbaiyán de alinearse con Turquía, naciones cuyos idiomas pueden considerarse como dialectos de uno solo. 2 años después, en 1993, Turkmenistán sigue los mismos pasos de Azerbaiyán e inicia la migración de reemplazar al alfabeto cirílico por el alfabeto latino para su idioma oficial, el turcomano. En 1995 finaliza la guerra en Bosnia-Herzegovina, como punto final de la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Esta era una nación con 3 idiomas, el esloveno, el macedonio y el serbocroata. Este último tenía la peculiaridad de que utilizaba 2 sistemas de escritura, el alfabeto cirílico y el latino. Dentro de Yugoslavia, solo la República Socialista de Croacia usaba el serbocroata en alfabeto latino. La República Socialista de Bosnia y Herzegovina utilizaba el alfabeto cirílico. Tras la guerra, la nueva Bosnia y Herzegovina nace como una nación dividida tanto política como culturalmente. La Federación de Bosnia y Herzegovina, que agrupa católicos y musulmanes, usa el alfabeto latino, mientras que la República Srpska de los ortodoxos, usa el alfabeto cirílico. En 2008 se formaliza un nuevo retroceso del alfabeto cirílico también en la región de la antigua Yugoslavia, tras el conflicto de Kosovo. En esta región, que busca la independencia, el albanés en alfabeto latino desplaza al serbocroata en alfabeto cirílico. Este mismo año tenemos otro retroceso del alfabeto cirílico y viene dado por la guerra de Ucrania. Moldavia, que utilizaba el idioma rumano en alfabeto cirílico, ha decidido cambiar y acercarse a Rumanía y a Europa, distanciándose de su pasado soviético, adoptando el alfabeto latino. Únicamente la región de Transnistria mantendría el rumano con alfabeto cirílico. Kazajistán, otra república soviética, inició el debate con la propuesta gubernamental de migrar al idioma kazajo del alfabeto cirílico al alfabeto latino. Es un proceso que ha tenido mucha mayor resistencia, porque el kazajo comparte con el idioma ruso la condición de idioma oficial, y el ruso va de la mano con el alfabeto cirílico.
Muchos se oponen a dicho cambio. En los últimos 50 años hemos presenciado un retroceso del alfabeto cirílico en favor del alfabeto latino, y debemos añadir que el desarrollo de Internet está impulsando fuertemente dicho cambio, porque Internet impulsa la difusión del idioma inglés como lenguaje científico, y muchas publicaciones en Internet son en este idioma, y ello implica una difusión del alfabeto latino. Otro detalle a nombrar es que el alfabeto latino usa menos letras que el alfabeto cirílico, y por ello muchos lo consideran más fácil de usar. En resumen, actualmente podemos establecer las civilizaciones según el sistema de escritura, y destacan la civilización del alfabeto latino, la árabe-persa, la cirílica, y China. Teniendo a India como un caso especial. También sabemos que se trata de sistemas dinámicos en constante cambio. Cerramos con una pregunta abierta: ¿mantendrá Ucrania el alfabeto cirílico una vez concluya la guerra? Si te gustó el vídeo, dale me gusta, comenta, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo.